Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Licenciatura en Psicología. Unidad 3. Fundamentos teóricos y prácticos de la autoobservación. Tema: autoobservación. Integrantes: Hernández Castro Mayra Jimena, Reyes Cires Ana Marcela, Temis Pardines Gabriela Ileán, Cruz Camilo Araceli. El término autoinforme hace referencia a la información verbal que un individuo proporciona sobre sí mismo o sobre su comportamiento. La autoobservación y el autorregistro hacen referencia a que el individuo observa y recoge la información acerca de las veces que tienen lugar sus conductas. Estas conductas incluyen acciones motoras y sucesos cognitivos internos. Estos autorregistros se realizan con fines de evaluación y terapéuticos. Han sido utilizados para el tratamiento de múltiples trastornos de conducta, como los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta antisocial, los trastornos alimenticios, el abuso de alcohol, etc. De acuerdo a Barbieri, 1993, los primeros grupos de movilización feminista adoptaron una postura parricida, intentando olvidar todo lo aprendido en las ciencias y rescatando autores que fueron objetivos y tomaron una postura a favor de las mujeres. Se pudo identificar la subordinación femenina como producto del ordenamiento patriarcal. Casi al mismo tiempo, un grupo de académicas se propuso generar y obtener conocimientos sobre las condiciones de vida a las que se enfrentaban las mujeres y así hacerlas visibles en la historia, en la creación y en la vida cotidiana. Estos estudios dieron origen a dos posturas. La primera, centraba el objeto de estudio en las mujeres, en generar conocimiento sobre esta y las determinantes de sus condiciones sociales, estudiando las relaciones mujer-varón y mujer-mujer. La segunda postura consideraba a la sociedad como generadora de la subordinación de las mujeres, como producto de determinadas formas de organización y del funcionamiento de las sociedades, por lo que se tiene que estudiar a la sociedad o sociedades y para un estudio más amplio analizar las relaciones mujer-varón, mujer-mujer y varón-varón. Esta misma autora nos dice que en los últimos años se produjo un importante avance al incorporar estudios sobre las mujeres en diferentes perspectivas sobre cómo fue vista la mujer en el pasado y cómo es vista hoy en día. Dichos estudios tienen una base en la información y en las hipótesis sobre las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, logrando con ello un nuevo paradigma llamado paradigma cultural del feminismo. Los sistemas sexo-género son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales. El género utilizado como categoría social se denominó a partir del feminismo del siglo XX. Esta presenta la especificidad de haber producido, además de efectos políticos y sociales, efectos en el campo del conocimiento, efectos que se señalan o incluso se institucionalizan bajo la fórmula de estudios feministas, estudios sobre las mujeres, estudios féminos y estudios de género. Esta categoría surge para explicar las desigualdades que se dan entre hombres y mujeres con un especial énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Colin, 1992. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de un nuevo paradigma a partir de resignificación cultural, política y social. De acuerdo con Gamba 2008, la perspectiva de género en referencia a los marcos teóricos adaptados hará su investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas. Implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros. En general favorece a los hombres como grupo social y discriminatorias para las mujeres. Las relaciones de poder han sido construidas social e históricamente y son constitutivas de las personas. Las relaciones de poder a través de todo el entorno social y se articulan con otras relaciones sociales como las clases, etnias, edad, preferencia sexual y religión. La autoobservación. La autoobservación es una de las técnicas más utilizadas para medir la aparición de una conducta. Permite el registro de la conducta en el momento en que ocurre, lo que facilita de alguna manera la reflexión sobre circunstancias que ocurren en la conducta que se está analizando. De acuerdo con Herbert y Nelson,
La autoobservación es una herramienta de la evaluación conductual y hace referencia a un sujeto de observación y recoge la información de su propia conducta. Estas conductas que recoge toma en cuenta aspectos motores, sucesos cognitivos y fisiológicos. El autorregistro se emplea con fines de evaluación y con fines terapéuticos. Esta función terapéutica se debe a que cuando se emplea para obtener datos, el procedimiento de autorregistro no solo proporciona frecuencia de conducta, también puede dar lugar a cambios en la misma. El autorregistro con respecto a la evaluación puede emplearse para obtener datos durante dos fases, como menciona Herben y Nelson. La primera fase en esta se determina la conducta y sus variables dominantes. Se pide al paciente que realice un diario de conducta. Anota los sucesos, problemáticas y las circunstancias que lo rodean. A partir de esta información, establece patrones consistentes que conduzcan a la selección de conductas y posible técnica de tratamiento. La segunda fase, de conducta terapéutica, el autorregistro se vuelve a emplear en la línea base de intervención para registrar las frecuencias de la conducta seleccionada para evaluar el éxito o el fracaso del tratamiento. La metodología. La metodología con perspectiva de género para realizar una investigación libre de sesgos debe realizar un análisis específico para cada sexo, así como la comparativa entre ambos. La interpretación e investigación de los resultados siempre debe ser visto desde un enfoque de género libre de sesgos, al igual que el incorporar el sexo como un criterio fundamental en la asignación de cuotas. Se realizó un autorregistro sobre la conducta de decir malas palabras que, de acuerdo con Villagómez, son simples palabras que cuando son utilizadas en un contexto con la interacción, la intención de insultar o dirigirse a otra persona de forma despectiva es cuando se convierte en grosería. Se realizó un diario conductual en donde se utilizó la metodología de categoría temporal antes, durante y después en los niveles del análisis del comportamiento cognitivo, fisiológico y motor. El autorregistro se realizó de la siguiente manera. Se llevó a cabo en un periodo de 7 días, 12 al 18 de noviembre del 2023. Al finalizar de la misma, se realizó una gráfica donde se reflejaban los resultados obtenidos. Esto se logró contando el número de veces que llegó a ocurrir la conducta, de decir. En cuanto al diseño del instrumento, se hizo uso de un cuestionario dentro de Google Forms, dentro del cual se cuestionó acerca de la conducta de decir malas palabras. Además, también se utilizó un diario conductual en forma de cuadro, en el que se registró información sobre el comportamiento, pensamiento, emoción y respuestas fisiológicas relacionadas con decir malas palabras. En este enlace puede consultarse el formulario de Google Forms y este es el cuadro que fue utilizado también para el registro sobre la conducta malas palabras. Bueno, en cuanto igual en este enlace se puede visualizar todos los autorregistros recabados en los que se registró la fecha, la situación que desencadenó el decir malas palabras, el comportamiento antes, durante y después de las malas palabras, pensamiento y emoción antes, durante y después de malas palabras, y también las reacciones fisiológicas que se presentaron antes, durante y después de decir malas palabras. Y bueno, una vez analizado el formulario, se encontró que situaciones como peleas o discusiones con otras personas, olvidar la cartera, tener que frenar para no chocar, que el laboratorio dental no entregara bien un trabajo, que una señora se metiera en la fila, cometer errores o salir tareas del trabajo, fueron las conductas que provocaron que las personas dijeran malas palabras. Además, también se observó que la mayoría de las personas, antes de decir malas palabras y de que la situación provocara que las dijeran, se encontraban tranquilas y que emociones como enojo, estrés, coraje, angustia, frustración y desesperación eran las que se encontraban en la mente de las personas mientras decían malas palabras. En cuanto a las respuestas fisiológicas que ocurrían mientras se pronunciaban las malas palabras, destacaron el ritmo cardíaco acelerado, sudoración, tensión muscular, respiración rápida. Y bueno, aquí el 50% de las personas que participaron fueron hombres y el 50% mujeres, predominando la edad de 30 a 41 años, seguidos por los de 18 a 29 años. Se les cuestionó cuántas palabras
decían al día con la intención de ofender y la mayoría respondió que de 0 a 2, seguido por de 3 a 5 palabras. También se les preguntó cuántas malas palabras piensan pero no dicen durante el día y predominó de 3 a 5 con un 43.8%, seguido de 0 a 2 y de 6 a 8 con un 18.8% cada una, y por último, de 15 o más, un 12.5%. También se les preguntó cuántas malas palabras sin intención de ofender dicen al día, predominando de 3 a 5 con un 43.8% y seguido por 0 a 2 con un 31.3%. Muy bien, continuando con la presentación de resultados, tenemos lo que sucedió fisiológicamente antes de decir estas malas palabras. Entre lo que más destacó con un 20% es que tuvieron respiración rápida y tensión muscular. Lo que sucedió fisiológicamente durante, decían, estas malas palabras, predominó en un 60% el ritmo cardíaco acelerado, seguido de un 40%, de igual forma la tensión muscular. ¿Qué pensamientos y emociones se tuvieron mientras decían estas malas palabras? Entre lo que más destacó de acuerdo a los resultados de nuestra encuesta fue, sentían frustración, enojo, ganas de desahogarse, coraje. En algunos casos también nos comentaron que se sentían felices, estresados, desahogo por la molestia, por la situación que presentaban y una desesperación. Y lo que sucedió fisiológicamente después de emitir estas malas palabras, pues tenemos un 27.8% que nos comentaba que tenían otro tipo de situaciones como precisamente este desahogo, y seguido de un 16.7% nos comentaban que tenían una respiración rápida, un ritmo cardíaco acelerado. A modo de conclusión, podemos decir que con base a estos autorregistros analizados, encontramos que en general las personas que participaron en las encuestas pronuncian malas palabras cuando se enfrentan a situaciones que salen de su control. Además, pudimos observar que aproximadamente el 70% de las personas que nos apoyaron con esta autoobservación y que dicen malas palabras son hombres. A pesar de que las situaciones son diferentes para cada persona, los hombres registraron una mayor cantidad de días diciendo malas palabras que las mujeres. Existen situaciones apremiantes que salen de control de los individuos y que provocan el uso de estas malas palabras, sin intención directa de ofender, como nos indicaron en el autorregistro. Sin embargo, hombres y mujeres están de la misma forma expuestos a situaciones que pueden desencadenar molestias que a su vez provoquen salir de control y decir cosas que no se desean en ese momento, ya que en los registros podemos apreciar que la mayoría de las personas, después de decir estas malas palabras, se sienten más tranquilas, ya que es como una forma de desahogo para poder continuar con sus actividades o simplemente para poder autorregularse y continuar. Pese a que la muestra fue igual para hombres y mujeres, los resultados siempre son variables por la forma de pensar y actuar, por condiciones de género y por las condiciones culturales de cada uno. Aquí presentamos nuestras referencias y agradecemos mucho su atención.